Hola, bienvenido a nuestro estudio. ¿Quién fue realmente Lucas? Quizás has leído su evangelio innumerables veces, o tal vez has escuchado pasajes de él en sermones y reflexiones. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en la persona detrás de estas palabras llenas de vida, esperanza y revelación divina? Lucas no fue uno de los apóstoles ni un testigo ocular de la vida de Jesús, y sin embargo, su evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles forman una parte fundamental del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo un hombre aparentemente desconocido se convirtió en una de las voces más influyentes de la historia cristiana? Lucas era un médico, un científico de su tiempo, alguien acostumbrado a examinar cada detalle con cuidado y precisión. No escribía desde la emoción del momento, sino desde una profunda investigación, consultando testigos y recopilando hechos con el propósito de crear un relato ordenado y fiable. En un mundo donde los evangelios eran compartidos de boca en boca, Lucas tomó la decisión de documentar meticulosamente la vida de Jesús y los primeros días de la iglesia, como si supiera que su obra trascendería generaciones. Desde el principio de su evangelio, Lucas deja claro su objetivo: he decidido escribirte una narración ordenada, excelentísimo Teófilo, para que tengas plena seguridad de las cosas que te han enseñado. ¿Quién era este Teófilo? ¿Un amigo? ¿Un patrocinador? ¿O un símbolo de todos aquellos que buscaban la verdad en medio de un mundo lleno de incertidumbre? Lo que sí sabemos es que Lucas escribió no solo para Teófilo, sino para todos nosotros, para cualquier alma que anhele entender quién es Jesús y lo que significa seguirlo. Imagínate a Lucas, un hombre que nunca vio a Jesús con sus propios ojos, pero que dedicó su vida a comprenderlo y a darlo a conocer. Recorrió caminos polvorientos, navegó mares agitados y enfrentó peligros innumerables junto al apóstol Pablo, todo con un propósito: llevar el mensaje del evangelio a los rincones más remotos del mundo conocido. Pero Lucas no solo era un compañero de viaje, era también un narrador, un historiador, un hombre movido por una misión divina. Su evangelio nos ofrece detalles que no encontramos en los otros evangelios, historias que han tocado el corazón de millones, como la parábola del hijo pródigo o la del buen samaritano. Pero, ¿qué llevó a Lucas a escribir? ¿Qué lo motivó a dedicar su vida a algo tan arriesgado, en una época en la que seguir a Cristo podía costarte todo, incluso la vida? Este médico convertido en evangelista podría haber llevado una vida tranquila y respetable en su profesión, pero algo lo impulsó a dejarlo todo, algo más grande que él mismo, algo que lo conectaba con un propósito eterno. Lucas, a diferencia de los demás evangelistas, nos muestra a un Jesús profundamente humano y compasivo. Es en su evangelio donde encontramos a Jesús llorando por Jerusalén, tocando a los marginados, buscando a los perdidos. Lucas nos presenta a un Salvador que entiende el dolor humano, que no solo predica desde la distancia, sino que entra en las vidas rotas y las restaura desde adentro. Y esta visión de Jesús no es accidental, refleja el corazón de Lucas, un hombre que veía más allá de los títulos y las apariencias, que entendía la profundidad del sufrimiento humano y la necesidad de redención. Este evangelista no era judío, era gentil, como la mayoría de nosotros. Esto lo hace aún más significativo, porque a través de sus palabras podemos ver que el mensaje de salvación no era solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Lucas nos muestra a un Cristo que rompe barreras, que atraviesa fronteras culturales y religiosas para llegar a cada corazón dispuesto a escuchar. En este video, nos sumergiremos en la vida y obra de Lucas, en sus motivaciones, sus desafíos y su legado eterno. ¿Qué lo llevó a recopilar los relatos de los testigos oculares? ¿Qué lo inspiró a escribir con tanto detalle sobre la vida de Jesús y la expansión de la iglesia primitiva? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de su historia para nuestras propias vidas? Acompáñanos en este viaje fascinante mientras exploramos la historia de un hombre cuya obra ha transformado el curso de la historia y que continúa hablándonos hoy, siglos después de haber puesto la pluma sobre el pergamino. Porque al final, la historia de Lucas no es solo la historia de un hombre, es la historia de un Dios que utiliza a personas comunes para llevar a cabo propósitos extraordinarios. Es la historia de un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio, que toca corazones y transforma vidas. Es tu historia, mi historia, nuestra historia. Y es la historia que comienza con una simple pregunta: ¿quién fue Lucas? Te invito a descubrirlo juntos. Lucas, el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles, es una figura fascinante cuya vida y obra nos invitan a reflexionar profundamente sobre la fe y la misión de transmitir el mensaje de Cristo. A pesar de que la Biblia nos ofrece poca información directa sobre él, los detalles que podemos deducir de sus escritos y de su relación con otros personajes bíblicos nos permiten construir un retrato conmovedor y revelador de este discípulo devoto. Desde el principio,
Sabemos que Lucas no era uno de los 12 apóstoles ni un testigo ocular directo de los acontecimientos de la vida de Jesús. Sin embargo, su evangelio refleja un profundo compromiso con la verdad y una habilidad notable para recopilar y organizar información de manera precisa y meticulosa. Lucas era un médico, una profesión que requería educación, paciencia y atención al detalle. Esto no solo habla de su intelecto, sino también de su deseo de servir a los demás, algo que se refleja en cada página de su evangelio. Se cree que Lucas era un gentil, es decir, un no judío y posiblemente griego de nacimiento. Esta perspectiva única lo distingue entre los autores del Nuevo Testamento, la mayoría de los cuales eran judíos. Su condición de gentil convertido al cristianismo le permitió acercarse al mensaje de Jesús con una mirada fresca y abierta, haciendo énfasis en la inclusión y la universalidad del amor de Dios. Para Lucas, el mensaje de salvación no estaba limitado a un pueblo o cultura específicos, sino que era un regalo destinado a toda la humanidad. Este enfoque lo convierte en un puente entre los primeros cristianos judíos y la creciente comunidad de creyentes gentiles. Uno de los aspectos más notables de la vida de Lucas es su relación con el apóstol Pablo. En las cartas paulinas, Lucas es mencionado en varias ocasiones como un compañero fiel y un colaborador cercano. Pablo, conocido por su incansable labor misionera y su pasión por difundir el Evangelio, confió en Lucas no solo como un amigo, sino también como un compañero de viaje y un apoyo crucial en momentos de dificultad. En 2 Timoteo 4:11, Pablo escribe: «Solo Lucas está conmigo», una declaración que revela la lealtad inquebrantable de este hombre en los momentos más desafiantes de la vida de Pablo. Lucas acompañó a Pablo en muchas de sus misiones, experimentando de primera mano los peligros, los desafíos y las victorias que caracterizaban la expansión del cristianismo en un mundo hostil. Es probable que estas experiencias influyeran profundamente en los relatos de Lucas, llenándolos de detalles conmovedores y una comprensión íntima del sacrificio y la dedicación que requiere la fe. Su tiempo con Pablo no solo fortaleció su compromiso con el Evangelio, sino que también le proporcionó un acceso invaluable a historias y testimonios de los primeros cristianos, los cuales recopiló cuidadosamente en sus escritos. Una de las características más distintivas del Evangelio de Lucas es su enfoque en los marginados y los olvidados de la sociedad. Lucas resalta las interacciones de Jesús con los pobres, los enfermos, las mujeres y los pecadores, mostrando un lado profundamente humano y compasivo del Salvador. Este énfasis no es casual. Como médico, Lucas habría estado acostumbrado a tratar con personas vulnerables y necesitadas, lo que probablemente influyó en su perspectiva y en la forma en que eligió presentar el ministerio de Jesús. Además, Lucas dedicó su evangelio a un individuo llamado Teófilo, cuyo nombre significa amante de Dios o amigo de Dios. Aunque no se sabe con certeza quién era Teófilo, muchos estudiosos creen que era un cristiano gentil de alto rango o un patrocinador que apoyó la obra de Lucas. En su dedicatoria, Lucas menciona que escribió su evangelio para que Teófilo tenga plena seguridad de las cosas que se le han enseñado, Lucas 1:4. Este detalle nos muestra el compromiso de Lucas de proporcionar un relato confiable y detallado de la vida de Jesús, no solo para Teófilo, sino para todos aquellos que buscan la verdad. La narrativa de Lucas también destaca por su estilo literario y su habilidad para contar historias. Sus relatos, como la parábola del buen samaritano y la del hijo pródigo, son ejemplos brillantes de cómo utiliza la narrativa para transmitir profundas verdades espirituales. Estas historias no solo conmueven el corazón, sino que también desafían a los oyentes a reflexionar sobre su propia vida y su relación con Dios y con los demás. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas continúa su relato, documentando la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano. Este libro es una crónica emocionante de cómo el Espíritu Santo trabajó a través de los apóstoles y los primeros creyentes para difundir el mensaje de Jesús. Una vez más, vemos el enfoque de Lucas en la universalidad del Evangelio, destacando cómo el mensaje de salvación rompió barreras culturales, sociales y religiosas para llegar a todas las personas. La obra nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y sobre cómo estamos llamados a vivir y compartir el mensaje de Jesús en nuestras vidas. Su dedicación a la verdad, su amor por los marginados y su compromiso con la misión de Cristo son un ejemplo poderoso para todos nosotros. A través de su Evangelio y el libro de los Hechos, Lucas nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites y que la salvación está disponible para todos, sin importar su origen, su pasado o su condición. En este momento, te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre la vida de Lucas y su mensaje. ¿Cómo puedes aplicar su ejemplo en tu propia vida? ¿Estás dispuesto a dedicarte a la verdad, a amar a los demás incondicionalmente y a compartir el mensaje de Jesús con quienes te rodean? Lucas,
el médico gentil convertido en evangelista, nos muestra que todos podemos ser instrumentos de Dios para llevar su luz al mundo. Si esta historia te ha inspirado, te animo a que sigas explorando las Escrituras y profundizando en tu relación con Dios. Este es solo el comienzo de una historia mucho más grande, una historia que incluye a cada uno de nosotros como parte del plan de redención divina. No te pierdas la segunda parte de este relato, donde continuaremos descubriendo las lecciones y los mensajes transformadores que podemos aprender de Lucas y de su testimonio de fe. Dios te bendiga y te guíe en tu camino espiritual. El Evangelio de Lucas es una joya literaria y espiritual que brilla con una luz particular entre los 4 evangelios. Su autor, Lucas, un médico y compañero de los primeros seguidores de Jesús, nos presenta un relato único y conmovedor de la vida, el ministerio y el mensaje de Jesucristo. Este evangelio no es solo un testimonio de fe, sino también una obra cuidadosamente elaborada, escrita con la intención de proporcionar una narración ordenada y confiable para aquellos que buscan comprender la verdad acerca de Jesús. Desde el principio, Lucas deja claro su propósito. Afirma que ha investigado cuidadosamente todas las cosas desde su origen y que ha consultado a testigos oculares y ministros de la palabra. Esto nos da una idea de la dedicación y el rigor con los que se dispuso a escribir su evangelio. No se trata solo de un registro personal, sino de una recopilación minuciosa de hechos y testimonios que buscan brindar certeza a los lectores. Lucas no conoció personalmente a Jesús, pero su evangelio refleja la riqueza de las historias recopiladas de quienes se caminaron con él. Esto hace que su obra sea un puente entre los apóstoles y las generaciones futuras. Una de las características más destacadas del Evangelio de Lucas es su profundo enfoque en la misericordia y la compasión de Dios. Este tema permea toda la narrativa y nos muestra un Dios que no solo es justo, sino también profundamente amoroso y lleno de gracia. Lucas nos invita a ver a Dios como un padre que busca y celebra el regreso de sus hijos perdidos, como lo ejemplifica la conmovedora parábola del hijo pródigo. Pero no solo eso, a lo largo del Evangelio, encontramos numerosas historias de personas marginadas, despreciadas o ignoradas por la sociedad que experimentan el toque transformador del amor de Jesús. Lucas también es único en su atención al papel de las mujeres en el ministerio de Jesús. Desde el principio, destaca la fe y la devoción de mujeres como María, Isabel y Ana. Sus historias no son meramente complementos en la narrativa, son pilares fundamentales que subrayan el alcance universal del mensaje de Jesús. A medida que avanzamos en el Evangelio, vemos cómo Jesús interactúa con mujeres de diversas circunstancias, ofreciendo dignidad, sanación y una posición igualitaria en su reino. Esta perspectiva no solo era radical en su tiempo, sino que sigue siendo un recordatorio poderoso de la inclusión y la igualdad en el plan de Dios. El Evangelio de Lucas también se caracteriza por su énfasis en los pobres y los oprimidos. En ningún otro evangelio se encuentra una preocupación tan marcada por los que sufren y los necesitados. Desde el Magnificat de María, donde proclama que Dios derriba a los poderosos y exalta a los humildes, hasta las bienaventuranzas que celebran a los pobres y a los hambrientos, Lucas nos presenta un Jesús que se acerca a aquellos que están al margen de la sociedad. Esto no es solo un mensaje de consuelo, sino también un desafío para sus seguidores reflejar ese mismo amor y compasión hacia los demás. La estructura del Evangelio también es digna de mención. Lucas comienza su relato con un tono solemne y esperanzador, narrando los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesús. Este inicio establece un marco que conecta el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios con el nacimiento de una nueva era de gracia. A medida que avanza la narrativa, seguimos a Jesús desde su ministerio en Galilea hasta su camino hacia Jerusalén, un viaje cargado de enseñanzas, milagros y encuentros que revelan el corazón de su misión. Una de las grandes fortalezas del Evangelio es cómo Lucas utiliza las parábolas para transmitir verdades profundas de una manera accesible y poderosa. Parábolas como el buen samaritano, el rico insensato, la gran cena y, por supuesto, el hijo pródigo, no solo son narraciones memorables, sino que también desafían a los oyentes a reflexionar sobre su propia vida, su relación con Dios y su trato hacia los demás. Estas historias resuenan con una universalidad que trasciende el tiempo y el espacio, hablándonos con la misma fuerza hoy como lo hicieron hace 2000 años. A través de todo el Evangelio, también vemos cómo Lucas resalta el ministerio de Jesús hacia los pecadores. No hay pecado tan grande ni persona tan perdida que Jesús no pueda alcanzar. Desde Zaqueo, el recaudador de impuestos que experimentó una transformación radical, hasta la mujer que ungió los pies de Jesús con sus lágrimas, Lucas nos muestra que el amor de Dios es un río que fluye sin límites, dispuesto a limpiar y restaurar a todo aquel que se acerque a Él con un corazón arrepentido.
Otro aspecto fascinante del Evangelio es su mirada hacia la oración y el papel del Espíritu Santo. Lucas subraya cómo Jesús buscaba constantemente la comunión con el Padre a través de la oración, desde su bautismo hasta la elección de los 12 apóstoles, y en los momentos más críticos de su vida, vemos a Jesús buscando la guía, la fortaleza y la intimidad con Dios. Esta vida de oración no solo nos inspira, sino que también nos invita a depender del Espíritu Santo, quien es presentado en Lucas como una presencia activa y transformadora en la vida de los creyentes. La narrativa culmina en Jerusalén, donde se desarrolla la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lucas nos lleva a través de estos eventos con un tono de solemnidad y esperanza. Nos recuerda que la cruz no es el final, sino el comienzo de una nueva vida, no solo para Jesús, sino para todos aquellos que creen en él. La resurrección es la piedra angular del Evangelio, y Lucas la presenta como el triunfo definitivo del amor y la gracia de Dios sobre el pecado y la muerte. Finalmente, el Evangelio concluye con la ascensión de Jesús, un evento que no solo marca el cierre de su ministerio terrenal, sino que también abre la puerta a la misión de sus seguidores. Es un llamado a llevar este mensaje de esperanza, reconciliación y amor al mundo entero. Y aunque Lucas termina su relato aquí, deja en claro que la historia de Jesús continúa, ahora a través de sus discípulos y de todos aquellos que eligen seguirle. El Evangelio de Lucas no es solo un relato histórico, es una invitación viva y activa a experimentar la profundidad del amor de Dios. Nos desafía a abrir nuestro corazón, a extender nuestra mano al necesitado y a vivir con la esperanza de que, en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Si bien escrito hace siglos, su mensaje sigue siendo tan relevante y transformador hoy como lo fue para los primeros creyentes. ¿Estás dispuesto a permitir que estas palabras cambien tu vida? Cuando Lucas decidió escribir su Evangelio, no solo estaba registrando eventos históricos, estaba capturando la esencia del ministerio de Jesús, revelando al Salvador de una manera única, como aquel que vino para todos, incluso para los más marginados y pecadores. Lucas fue el único evangelista en narrar la parábola del buen samaritano, una historia que habla de compasión y amor al prójimo, sin barreras de etnia o religión. También destaca de manera notable el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús, algo que era revolucionario para la época. Cada palabra de Lucas está escrita con la intención de mostrar que Jesús vino para todos. No importa quién eres, tu origen o tu historia, el mensaje de Jesús es universal. Lucas presenta a Jesús como el médico de las almas, alguien que sana no solo enfermedades físicas, sino también espirituales. En su Evangelio, nos da un relato detallado de la infancia de Jesús, sus interacciones con las personas y, por supuesto, su muerte y resurrección. Cada episodio está lleno de un significado profundo, invitando a los lectores a una reflexión íntima sobre su propia caminata con Dios. Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia primitiva, y es aquí donde entra la continuidad del trabajo de Lucas. Después de escribir el Evangelio, no se detuvo ahí. Fue más allá y escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos cuenta sobre los primeros pasos de la iglesia después de la ascensión de Jesús. Hechos es una verdadera crónica de la expansión del cristianismo, narrando cómo el Evangelio se esparció desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, tal como Jesús lo había prometido. ¿Y quién mejor para contar esta historia que Lucas, que había estado tan cerca de los apóstoles, especialmente de Pablo? El libro de Hechos, por lo tanto, es más que una secuencia de acontecimientos, es un testimonio de la poderosa acción del Espíritu Santo que guiaba a los discípulos y los fortalecía ante enormes adversidades. En Hechos, Lucas describe con riqueza de detalles los viajes misioneros de Pablo, la persecución a los cristianos, las luchas y las victorias. También habla sobre la formación de las primeras comunidades cristianas, un retrato de cómo la iglesia se unió a pesar de todas las dificultades y compartió la fe con los que los rodeaban. La persecución fue feroz. Muchos cristianos fueron perseguidos, encarcelados y hasta muertos. Pero, en medio de este sufrimiento, algo extraordinario sucedió. El cristianismo no fue derrotado. Por el contrario, se esparció más y más. Los cristianos se convirtieron en una fuerza imparable de fe y esperanza. Y todo esto se logró con la acción del Espíritu Santo y el compromiso de hombres como Lucas, Pablo y otros discípulos. El legado de Lucas, más que un historiador, un inspirador. Pero, ¿qué nos dejó Lucas además de sus escritos? ¿Qué nos enseña hoy? En primer lugar, Lucas es un ejemplo de dedicación y servicio. Fue fiel en documentar la vida de Jesús y la historia de la iglesia, pero también fue un hombre que vivió lo que escribió. Viajó, sufrió y dedicó su vida a difundir el Evangelio de Cristo. Su historia es la historia de alguien que,
aunque no fue uno de los 12 apóstoles, se convirtió en un pilar vital para la Iglesia. Las contribuciones de Lucas van más allá de escribir un evangelio o un libro histórico. Nos da una visión clara del corazón de Jesús, un corazón que no hacía distinción entre personas, que amaba incondicionalmente y que estaba dispuesto a dar su propia vida por la salvación de todos. Y esta visión de Jesús debe inspirarnos a vivir de manera más compasiva, más abierta y más generosa. El legado de Lucas es una invitación a seguir el ejemplo de Cristo, a ser instrumentos de sanación y transformación en un mundo que tanto lo necesita. ¿Qué podemos aprender de Lucas? Lucas, el médico y evangelista, dejó un legado inmenso. No solo escribió sobre la vida de Jesús, sino que también fue testigo de la expansión de la Iglesia. Su trabajo ayudó a sentar las bases del cristianismo y, lo más importante, nos muestra que, independientemente de nuestra profesión, nuestras habilidades o nuestra formación, todos podemos ser usados por Dios para cumplir su misión. Por lo tanto, si aún no has leído el Evangelio de Lucas o el libro de los Hechos de los Apóstoles, te invito a hacerlo. Al leer estos libros, serás desafiado a mirar la vida de Jesús y la historia de la Iglesia con una nueva perspectiva. A través de las palabras de Lucas, verás el plan de Dios desplegarse ante tus ojos y sentirás el llamado a ser parte de ese plan. Asterisco, asterisco, oración final, asterisco, asterisco. Antes de terminar, quiero invitarte a orar conmigo, agradeciendo a Dios por la vida y el legado de Lucas y pidiendo que su historia nos inspire a vivir con más fe y servicio. Señor Dios, queremos agradecerte por la vida de Lucas, por su dedicación y amor al Evangelio. Gracias por darnos la oportunidad de conocer más sobre la vida de Jesús y la historia de la Iglesia primitiva a través de sus escritos. Que su fe, valentía y compromiso nos inspiren a vivir nuestra fe de manera más profunda y transformadora. Señor, ayúdanos a ser instrumentos de tu amor y paz en un mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús, amén. Si has llegado hasta aquí, ayuda a difundir la palabra. Dale like, comparte, activa la campanita y que tengas una semana bendecida.